Querido Pedro Tello, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que la semana pasada, particularmente hubo un par de pronósticos sobre el desempeño esperado de la economía mexicana en este 2021 que llamaron poderosamente la atención por lo optimistas que son. Por una parte, el presidente aseguró que en el 2021 la economía mexicana va a crecer más de 5% y Moody's, una calificadora cuyos pronósticos suelen ser acertados, aseguró que la economía de México va a crecer este 2021 5.5% y podría hacerlo en mayor medida si elementos como el impacto que tendrá la ley de electricidad, de energía eléctrica, se diluyeran eliminando esa iniciativa de ley. Pues bien, la pregunta que surge es, ¿realmente hay condiciones para suponer que la economía mexicana va a tener un crecimiento del 5% o más en este 2021? Y yo lo pongo en tela de juicio, porque tal y como lo hemos señalado en este espacio, Luis, 4 son los motores de los que depende el desempeño de la economía mexicana, como el desempeño de cualquier otra economía. El primero, llamado consumo interno, ese está enganchado al nivel de empleo que en México ha caído significativamente, al nivel del crédito bancario a los consumidores que también ha retrocedido y por supuesto al poder adquisitivo de las familias que frente al avance de la inflación pero también a la pérdida de ingresos de uno o más integrantes del núcleo familiar ha colocado a la economía de los hogares de nuestro país frente a la necesidad de aplicar una estrategia defensiva que los ha llevado a cerrar 2020 con una caída en el consumo nacional de bienes y servicios superior al 9% y con retrocesos en 7 de los 9 componentes de las ventas que se realizan al consumidor final. Segundo motor, inversión productiva. Este está enganchado a la inversión que realizan las empresas o el sector privado y, por otro lado, a la inversión gubernamental. Pues bien, la inversión productiva lleva 22 meses, sí, 22 meses con números rojos y no se percibe en el horizonte la posibilidad de que repunte consistentemente como para poder aspirar a que ese motor vuelva a encenderse. Tercer motor, gasto gubernamental. Entre los recortes presupuestales y la austeridad que marca su ejercicio en este 2021, me parece que es literalmente imposible suponer que ese motor vaya a convertirse en el impulsor del despegue de la economía mexicana. Y el cuarto y último, el motor exportador. Ahí las noticias habían sido bastante buenas, toda vez que de los meses de septiembre del año pasado a diciembre del 2020, las exportaciones de México al resto del mundo, pero particularmente a Estados Unidos, habían venido reportando un crecimiento consistente. Durante prácticamente 4 meses avanzaron, pero llegamos a enero, primer mes del 2021, y las ventas al exterior tropezaron tras retroceder 2.6%. Y si esto fue lo que ocurrió en enero, imagine usted el dato de febrero, habida cuenta de los apagones en electricidad que afectaron al noreste y con el problema de gas natural que obligó a las plantas del sector automotriz, el más importante generador de oferta exportadora de México, a decretar paros técnicos por días, semanas o quincena, en algunos casos, lo que sin duda alguna hará que en el mes de febrero también tengamos un resultado poco estimulante por cuanto a la generación de exportaciones. Así que, con esos 4 motores, ¿usted cree que realmente la economía de México tiene capacidad para avanzar 5% o más en este 2021? Yo lo pongo en tela de juicio, pero ahí queda este comentario para que lo revisemos a finales de este año, Luis. Te aprecio la información, queridísimo Pedro, pues ahí está para la reflexión profunda y ya mañana estamos platicando a ver cómo nos va con el tema de la reunión hoy con Biden y López Obrador. Te mando un abrazo, Pedro, ¿tu Twitter? Gracias, buenos días. Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido inicio de semana. Gracias, Pedro.